13, que es óptica física. Y vamos a comenzar con el principio de Huygens. Este principio es una construcción que va a permitir determinar la posición de una fuente de onda en algún instante a partir de la información sobre la posición anterior del frente de onda. O sea, si nosotros conocemos la posición anterior al frente de onda y la posterior, podemos determinar el nuevo frente de onda. Todos los puntos de un frente de onda determinados se toman como fuentes puntuales de ondas secundarias y vamos a suponer que son esféricas, que se van a propagar con velocidades características de acuerdo al medio. Luego de un cierto tiempo, la nueva posición del frente de onda es la superficie tangente a las ondas secundarias. Y ahí tienen en la primera gráfica, vamos a suponer que una onda plana que se mueve en el espacio, en t igual a 0, está en el plano A'. Cada punto de este frente de onda actúa como una fuente generadora de ondas secundarias. Para la construcción elegimos algunos puntos. A partir de estos puntos trazamos círculos de radio c por delta t, donde c es la velocidad de la luz, y entonces la superficie tangente a estas ondas secundarias determinarán el plano BB, BB', que corresponde a la nueva posición del frente de onda. El frente de onda inicial puede ser esférico, que también se va a cumplir esto que acabamos de decir. Acá tienen un frente de onda esférico. ¿Estamos? Vamos a ver cómo se construye esto. Vamos a ver el principio de Huygens aplicando la reflexión y la refracción. Para la ley de la reflexión, vamos a observar la figura esta que tenemos acá. Vemos que la recta AB, que es la celeste, esta que está acá, representa un frente de onda plana de luz incidente precisamente cuando el rayo 1 incide en la superficie. En ese instante, la onda en A envía un tren de ondas de Huygens, el arco circular en rojo con centro en A, que es este que tenemos acá. La luz reflejada se propaga hacia D. Al mismo tiempo, la onda en B emite un tren de ondas de Huygens. El arco circular en el rojo con centro en D en B, que es este, o sea, haciendo centro acá hacemos este otro arco, con la propagación hacia la punto C. La figura muestra estos trenes de ondas después de un intervalo de t, después del cual el rayo 2 incide en la superficie. Como el rayo 1 y el rayo 2 se mueven a la misma rapidez, se debe obtener que el valor de AD tiene que ser igual al valor de BC, igual al valor de delta T sobre C. Recuerden que delta T sobre C era el radio que tomamos para trazar las nuevas posiciones de las ondas secundarias. Es delta T por C, y me parece que una definición mejor sería la distancia que recorre la luz en ese momento de tiempo. Podría ser, ¿sí? Entonces vos decís que, digamos, es la distancia que recorre la luz en ese tiempo. Muy bien, lo decimos así, no hay problema. Me parece buena ¿cómo se dice? La sugerencia. Está buena. Entonces, para realizar el resto del análisis conviene hacerlo mediante la geometría. Vamos a observar que los dos triángulos ABC y ADC son congruentes porque tienen la misma hipotenusa AC y porque el valor del lado AD es igual al valor BC. A partir de esa figura podemos escribir lo siguiente.
el coseno de lambda, que es BC sobre AC, y el coseno de lambda prima es AD sobre AC, donde podemos hacer que lambda sea igual a 90 menos tita 1, y el lambda prima va a ser 90 grados menos tita prima 1. ¿Estamos? No se ve bien, ¿no? De ahí podemos definir que el coseno de lambda es igual al coseno de lambda prima. O sea que este ángulo es exactamente igual a este. Y acá en la figura se ve, o sea, ¿cómo les puedo decir? Digamos que está bien dibujado para poderlo observar en forma directa. Por lo tanto, si los ángulos lambda y lambda prima son iguales, esa diferencia de 90 menos tita 1 y de 90 menos tita prima 1 implica que los ángulos tita 1 y ángulo tita 1 prima son iguales. Ahora bien, si usamos el principio de Huygens para deducir la ley de refracción de Snell, concentremos la atención en el instante en que el rayo 1 incide sobre la superficie y el intervalo de tiempo consecutivo hasta que el rayo 2 hace lo mismo. Durante ese intervalo de tiempo, la onda en A envía un tren de ondas de Huygens. El arco rojo, con centro en A, envía un tren de ondas de Huygens. Perdón. Durante el intervalo, vamos a comenzar de nuevo, me distraje. Durante este intervalo de tiempo, la onda en A va a enviar un tren de ondas de Huygens. El arco en rojo con centro en A. Muy bien. Y la luz refractada hacia D. Perfecto. En el mismo intervalo de tiempo, la onda en B envía un tren de ondas de Huygens, el arco rojo un centro en B, y la luz continúa su propagación hacia C. Perfecto. Ya que estos dos trenes de ondas se desplazan en medios diferentes, los radios de los trenes de onda son diferentes. Sí. El radio del tren de onda desde A es AD, que es igual a la velocidad del rayo 2 con respecto a T, y donde la velocidad del rayo 2 es la rapidez de la onda en el segundo medio. O sea que estamos analizando ya en esta parte. Podemos decir que el radio del tren de onda en B, que es este, es BC, que es igual a la velocidad o a la rapidez de la onda 1 con respecto a T, donde B1 es la onda o la rapidez de la onda en el medio original. Difícil, todo esto. Imagínense que tenemos que hacer todo este desarrollo para determinar la ley de Snell, donde la ley de Snell que dice que el índice de refracción en el medio 1 por el seno de tita 1 es igual al índice de refracción en el medio 2 por el seno de tita 2. Eso es lo que ya ustedes conocían. Perdón. Y de acá pueden sacar los valores de cada uno de las distancias a través de la geometría, hacer las relaciones de los ángulos, las relaciones de la rapidez con la que se mueven cada uno de los medios, para determinar los coeficientes del índice de refracción en el medio 1 y el medio 2, y de ahí determinar estos valores.
¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿de Huygens podría tomar algo en el parcial? No lo sé, che, miren, todavía no lo he armado. A ver, déjame ver. No lo va a hacer, ¿verdad, profe? Usted buena Para, gente. No, tranqui. pregunto que es tema de física 1 y bueno, y además es muy teórico con desarrollos matemáticos. Sí, para, déjame ver, creo que... No sé, a ver que... O sea que no... A ver, déjenme ver. Podría preguntarse, por ejemplo, estaba mirando acá el apunte, podríamos preguntar si el principio de Huygens, ¿qué permite determinar la construcción de él? Nosotros sabemos, por lo que recién leemos, que permite determinar el nuevo frente de onda. No estoy por preguntar nada sobre esto porque me parece que es bastante matemático. Sería como un tema que debemos saberlo para poder aplicarlo en un futuro, pero no hay mucho evaluable de este modo que se evalúa, digo. No, por el momento no. Estoy mirando, estoy analizando porque no me acuerdo. Me soy sincero, no me acuerdo qué pregunté en los otros parciales. Para colmo, si tuviera que ver las preguntas aquí, si tengo que entrar a la UV, un despelote de la gran puta. Pero vamos a suponer que una de las preguntas podría ser, este principio de Huygens, ¿qué te permite hacer? ¿O qué te permite determinar? Y te permite determinar un nuevo frente de onda a partir de la posición anterior. Y en función de eso, a través de un radio, como decía ahí Enrique, que es la distancia que recorre la luz en un determinado valor de tiempo, podemos determinar la tangente de cada una de estas nuevas circunferencias, y esas tangentes uniéndolas podemos determinar el nuevo frente de onda. Eso es lo que podemos hacer, tanto en ondas planas como esféricas. Eso es lo que hemos leído. Luego, todo este trámite burocrático matemático es para ver la parte de la aplicación de la reflexión y la refracción. Lo mismo pasaría con interferencia de ondas luminosas. Acá lo que podemos preguntar, dice, si hablamos de estas interferencias de ondas luminosas, para observar una interferencia constructiva, ¿qué se deben cumplir? Y hay tres cosas que se deben cumplir. Las fuentes de onda deben ser coherentes, es decir, deben mantener una fase constante entre sí. Segundo, la fuente debe ser monocromática, es decir, de una sola longitud de onda. Y tercero, debe aplicarse el principio de superposición. Eso es lo que podríamos conocer de la interferencia de onda. ¿Por qué? Porque si seguimos trabajando con esto, nos va a llevar a esta otra parte, que es la interferencia de ondas luminosas, donde vamos a ver, si hacemos una interferencia a través de rendijas, vamos a ver líneas brillantes y líneas oscuras. Que este es lo que se denomina el experimento de Young, que indica, o que
a través de una onda plana, por decir así, o luminosa, pasa a través de una endija, esas ondas que pasan a través de esa endija se dividen en dos endijas y esas permiten determinar líneas líneas brillantes y líneas oscuras. Estoy mirando que después hay una construcción geométrica que también no la vamos a analizar. La interferencia de películas delgadas. Lastimosamente todo esto tendríamos que tener el espacio en el curso para poderlo hacer al análisis. Sería mucho más fácil que hacerlo a través de este medio. Entonces yo preferiría que les quede la bolilla. Y me gustaría, ya que ya el examen va a ser la clase el siguiente martes, déjenme ver una cosa. Yo podría hacer un análisis. Acá encontré unas preguntas que podríamos decir que serían buenas. A ver si ustedes me pueden responder esto. La pregunta sería: ¿cuál de estas respuestas es la verdadera? Vamos a analizarla una por una para saber cuál al final vamos a elegir. A. La fuerza eléctrica siempre actúa en la dirección del campo eléctrico. En cambio, la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético. ¿Eso es cierto o no? Sí, es verdadero. Sí, profe. Eso es verdadero. O sea, nosotros sabemos que la dirección de la fuerza en un campo magnético, en un campo eléctrico, va a tener siempre la dirección del campo. Cuando hablo de la dirección no estoy hablando del sentido, puede ser en el mismo sentido, sentido opuesto, porque podemos estar analizando distintos tipos de carga, o sea que está bien. En cambio, la fuerza magnética dice que es perpendicular al campo magnético. ¿Qué significa esto? Que Un plano perpendicular. Exacto, es lo que estaba por decir. O sea, recuerden que el valor de la fuerza magnética viene dado por el producto vectorial entre el campo magnético, entre la velocidad y el campo magnético, entre la velocidad que tiene la carga, que se está moviendo dentro de un campo magnético. Ese producto vectorial da por resultado otro vector, el cual es perpendicular al plano contenido por esos otros dos vectores. Veamos la segunda respuesta. Dice: la fuerza eléctrica siempre actúa en la dirección perpendicular al campo eléctrico. Hemos dicho que sí. En cambio, la fuerza magnética es paralela al campo magnético. Mentira. Porque si eso fuera cierto, ¿qué sucedería? Sería cero. Cuando es ¿Están todos de acuerdo? perpendicular tenés el valor máximo de la fuerza y cuando es paralelo es cero la fuerza. Es cero. O sea que eso no es válido. Dice: la fuerza eléctrica siempre actúa en la dirección contraria al campo eléctrico. Puede utilizarse esto como que sí, debido a qué carga estamos haciendo el análisis. Dice: en cambio, la fuerza magnética es paralela al campo magnético. Mentira. O sea que la verdadera sería la A. Ok, creo que hay un error. Vamos a ver si lo corregimos. Dice: la unidad del flujo magnético. ¿Cuál es? ¿Cómo dijo? La unidad del flujo magnético. Recuerden ustedes que el flujo magnético, ¿qué es? ¿Cómo se define? Como el campo magnético por el área. El campo magnético por el área. Entonces, ¿el campo magnético en qué se expresa? En Tesla. En Tesla. ¿Y el área? Metros cuadrados. Metros cuadrados. O sea, Metros cuadrados, Weber. Creo que era Weber, la del flujo. Para. Vos me decís que es Tesla por metro cuadrado. Sí. Muy bien.
Esperen que estoy haciendo acá un barullo. Muy bien. La Tesla por metro cuadrado sería la unidad correcta. ¿Estamos de acuerdo? También podría ser Weber sobre metro cuadrado. No, es No, Weber. No. Weber es Tesla por metro cuadrado. claro. Weber, Tesla por metro cuadrado, claro. O sea que Weber sobre metro no sería. Perfecto, Enrique. Y el otro que dice Weber sobre amper metro. Sí, ese sí. No, ¿Por porque qué? dice por metro. Tendría que ser metro No, cuadrado. no, tampoco es. O sea que la verdadera sería Tampoco. Tesla por metro cuadrado. ¿Sí? Sí, profe. Tesla metro sobre amper no es nada que conozca. No es nada, no es nada. ¿Cuándo se da en un circuito RLC, en corriente alterna? ¿Cuándo se da la frecuencia de resonancia? Eso es cuando las reactancias inductivas y capacitivas se igualan, por lo tanto queda un circuito resistivo puro. La impedancia es mínima. O sea que la reactancia y la diferencia, si igualan, como dice ahí, no sé quién fue el que habló. Yo, Morelli. ¿Quién es? Morelli. Morelli. Si usted dice que se igualan, quiere decir que la diferencia entre ellas sería cero. Exacto. Perfecto, muy bien. ¿Se recuerdan ustedes el fenómeno este de que cuando dos conductores que transportaban corriente, mejor dicho, dos conductores ubicados paralelamente, transportaban corriente en igual sentido, ¿cómo era la fuerza que aparecía en ellos? La tracción. ¿Y cómo lo analizaba? A ver, yo sé quién habla. Marcos. ¿Cómo sabe que es de atracción? ¿Cómo hacías el análisis? Planteabas un campo magnético en cada conductor y veías el sentido, los sentidos que tenían. ¿Y lo analizabas con qué? ¿Cuál era el...? La regla de Lo mano derecha. analizabas con Claro, La regla de la mano la mano derecha, a través derecha. de los tres deditos, veíamos lo que nos permitía determinar cuál era el valor o cuál era Y el se usa la sentido. ley de Biot-Savart para sacar el campo magnético. No. Supuestamente lo Usábamos la regla de usaban. los tres dedos, donde uno de los dedos nos indicaba el sentido de la corriente, que era el dedo índice, el dedo medio nos indicaba el sentido del campo magnético y el pulgar nos indicaba el sentido de la fuerza. Hablando de resonancia en el circuito RLC serie, el circuito está en resonancia ¿cuándo? ¿Cómo tiene que ser el valor de la corriente y qué tipo de corriente tenemos que analizar? Tiene que ser máximo. Tiene que ser máximo. ¿Y qué corriente analizamos? ¿Pico, eficaz, media? Media. La media. La que No, estaba no, antes del eficaz. pico superior y antes del pico inferior. O sea, RMS. RMS. ¿Estamos? Corriente remesa. RMS, sí, está bien. Claro, sí, estamos hablando de las impedancias, así que sí, tiene que ser RMS. Muy bien. Cuando una FEN
escuchen bien, ¿cuándo una FEM va a ser distinta de cero? ¿Cuál era qué es lo que teníamos que tener en cuenta para que la FEM existiera? En todo caso, se las pregunto de esa forma para ver si ustedes se dan cuenta. ¿Cómo tenía que ser el campo magnético? Tiene que variar con el tiempo. Varía con el tiempo, perfecto. Lo otro que podía ser, ¿cuál sería? Variable. El área podría ser, porque va a variar el flujo. ¿Sí? La otra, ¿cuál sería? El campo, el área, Sí, el área o el campo. el ángulo. Una era el campo, otra era el área, otra era el ángulo. ¿Se recuerdan? Esas tres cosas, Sí, cualquiera de ellas que variara, o un conjunto de ellas, o una combinación de ellas, también sería posible para que la FEM no fuera, para que la FEM fuera distinta de cero. Muy bien. Ahora voy a buscar otras que por ahí tengo, no sé. Muy bien. A ver, veamos acá. Vamos a cerrar este y vamos a dejar este. Cuando una carga se mueve en un campo magnético con velocidad v, el campo magnético, ¿qué puede alterar de eso? ¿Cómo? Cuando una carga se mueve en un campo magnético con velocidad v, el campo magnético aplicado, ¿qué puede alterar sobre esa carga? La dirección de la velocidad. Dirección de la velocidad. No, muy bien. En un movimiento, ¿se recuerdan ustedes que hicimos el análisis de cuando una carga entraba en forma perpendicular a un campo magnético, generaba una circunferencia? ¿Se recuerdan? Sí. Sí. ¿Cuánto valía el radio? Creo que se tenía en cuenta el valor de la masa, de la carga y no me acuerdo qué más. La velocidad y el campo. Sí, señorita. Está bien. Serían, ¿cómo les puedo decir? La velocidad la cancelábamos porque hacíamos un No, reemplazo y era en función del campo eléctrico del magnético, ¿puede ser? no. Yo creo que la forma La velocidad era función del el campo eléctrico y el magnético en una, a ver, en una, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cuando lanzábamos cargas en forma perpendicular, la cual estaban animadas de una velocidad tal que estaba en función de esa relación de campo eléctrico y magnético? Eso era en la llave selectora de velocidad. ¿Te recordás? Sí, eran uno de los experimentos. Exacto. Luego después analizamos el Espectrómetro de masa. espectrómetro de masa, y en el cual
apareció un segundo campo el que permitía describir una semicircunferencia y a través de la placa fotográfica podíamos determinar el radio de esa. Bueno, ahí se complicaba porque, bueno, lo poníamos en función del campo eléctrico y el campo magnético. Pero en este caso está bien lo que dijeron los chicos anteriormente, donde cuando una carga entra en forma perpendicular a un campo, a un campo magnético, describe una circunferencia cuyo radio es igual al valor de la masa por el valor de la velocidad dividido el valor de la carga y del campo magnético presente. Ahora bien, hablando recién, alguien hizo la mención de la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart, ¿qué nos permite determinar? ¿Qué determinamos con la ley de Biot-Savart? El campo magnético en un conductor que transporta corriente. Perfecto. Un conductor que transporta corriente genera un campo magnético. Ese campo magnético que genera esta corriente que conduce sobre un conductor largo y rectilíneo. ¿Cómo son las líneas de inducción magnética? Concéntricas eran. Eran circulares y concéntricas. ¿Y cómo determinan el sentido que tiene la línea de inducción magnética? Perfecto. De la mano derecha. Perfecto, la regla de la mano derecha. Muy bien. ¿Cuánto valía, se recuerdan ustedes, el campo de ese ¿cómo se dice? El campo producido en un conductor largo y rectilíneo. Era igual a la permitividad en el vacío del magnetismo por la corriente dividido 2pi por la longitud. ¿Qué longitud? El radio al cual el radio donde o sea, la distancia al punto que queríamos saber el campo magnético. Ahora bien, viste que nosotros definimos la ley de Biot-Savart a través diciendo que el diferencial de la inducción magnética es igual al valor de mu sub 0 sobre 4pi multiplicado por i por el diferencial de L seno de tita sobre el valor de R cuadrado era. ¿Por qué no aplicamos esa ecuación directamente y tenemos que hacer todo ese cambio de variables a través de las ecuaciones trigonométricas en el caso de un conductor largo y rectilíneo? ¿Cuál era la misión de hacer eso? ¿O cuál era lo que nos permitía hacer eso? Porque creo que en una parte se hacía una integral en la cual... Bueno, pero ¿por qué? No me importa el proceso matemático. Yo pongo la ecuación, ¿cierto? Y digo, ¿por qué no calculamos con esta ecuación y tengo que hacer todo este trastorno trigonométrico, conocerme lo que es la cosecante, saber cuál es la derivada de la tangente, no me acuerdo bien ya, pero cuál era todo ese trastorno matemático trigonométrico que hacíamos? ¿Para qué lo hacíamos? ¿Cuál era la función de hacer eso? No era para poner la relación en base a una sola variable, porque la relación original, digamos, tiene 3 variables distintas. Exacto. Era el campo, la distancia, o sea, la longitud y el radio. Muy bien, Anabel. Todo ese procedimiento matemático trigonométrico que realizamos, lo hacíamos en función de que la primera ecuación, la ecuación brindada por Biot-Savart, está en función de 3 variables. Y realizar esa integral era bastante laboriosa y tediosa. Por eso, para cada uno de los casos que se presentan, normalmente, en este caso que nosotros estudiamos, que fue un conductor largo y rectilíneo, lo poníamos en función de
funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque lo pusimos en función del ángulo. Al ponerlo en función del ángulo, usamos esas funciones trigonométricas y de esa forma resolvimos y llegamos a la ecuación que antes mencionamos. En un circuito, volviendo al corriente alterna, en un circuito inductivo, ¿cómo es la corriente con respecto a la tensión? Un circuito inductivo atrasa la corriente. Tensión por 90 grados. Perfecto. Bueno. ¿Una fuerza magnética realiza trabajo? No. ¿Por qué? Como es perpendicular la fuerza, genera un ángulo de 90 grados. Perfecto. Déjenme buscar otros. ¿Qué establece la ley de Faraday? Que se induce una FEM en una espiral cuando... La FEM inducida es igual a menos el diferencial del flujo magnético dividido el diferencial de tiempo. A ver, repetirlo, che, que me perdí porque estaba pensando en otra cosa. Discúlpame, repetilo, por favor. Que la FEM inducida es igual a menos el diferencial del flujo magnético dividido el diferencial de tiempo. Bueno, está bien, pero lo que yo necesito es que vos me lo referencies a la corriente eléctrica. Se induce una FEM por la variación del flujo magnético. Eso es lo que establece la ley Faraday. O sea, que un campo magnético que varía con el tiempo puede generar una corriente eléctrica. Sí. Un flujo magnético. Un flujo magnético que varía en el tiempo. Un flujo magnético, está. Flujo magnético. ¿Qué dice la ley de Ampère? Que la integral del campo magnético por la distancia es igual a mu sub 0 por la corriente. Ese producto del campo magnético por el desplazamiento, vamos a decir así, ¿qué tipo de producto es? Un producto escalar. Siempre y cuando que tenga la misma dirección. Paralelo a la distancia. No. Al recorrido. O sea, la integral es cerrada. Exacto. O sea, por empezar que el vector desplazamiento y el vector campo magnético sean paralelos entre sí, podríamos decir que el producto vectorial de esos dos vectores puede ser reemplazado por el producto escalar de ellos. ¿Estamos? Si son perpendiculares entre sí, ¿cuánto varía el producto? Cero. Muy bien. A ver, espera. Recién lo dijimos. ¿Qué dice el principio de Huygens en una construcción? ¿Qué permite determinar? Permite determinar un nuevo frente de onda. El nuevo frente de ondas. Con la información del frente de onda anterior. ¿Vamos? Sí, sí.
¿Y cuál sería el radio, che? Velocidad de la luz por delta T. Velocidad de la luz por delta T. Pero más adelante eso varía por cada medio. Y ahí aparece lo que era la difracción y otras cosas raras. Exacto. Ya me quedé sin preguntas, no sé, che, ¿qué más preguntarles? Esperen un segundo. Ya está, ya probamos, profe. Sí, yo diría, o sea... ¿A quién no le pregunté cómo estaba? ¿Moragués? A ver, esperen. Déjenme empezar una cosita. ¿Qué representa la reactancia inductiva en un circuito de corriente alterna? La oposición al paso de la corriente de los inductores. ¿Y a qué es igual? 2pi por frecuencia por la inductancia de la bobina. En un toroide, ¿cuánto vale el campo magnético? Mu sub 0 por la corriente dividido 2pi por R, porque variaba en 1 sobre R el campo. ¿Y dónde se encuentra ubicado el campo magnético? Tangente a cada punto de la circunferencia del toroide. En el interior del toroide. El campo magnético está en el interior del toroide y la dirección y el sentido, como dice ahí Juan, es tangente a la línea de inducción. El vector campo magnético sería S. Pero todo el campo magnético estaría en el interior del toroide. Muy bien. Era como el del solenoide, profe. ¿Y el solenoide? ¿Qué es un solenoide? El solenoide, el campo magnético está más en el interior que en el exterior, tiene más fuerza en el interior. Entonces, si hace la aplicación de la ley de Ampère en un rectángulo donde uno de los lados de ese rectángulo está en el interior del solenoide, ¿qué sucedía? ¿Te recordás más o menos? No quiero números ni nada de eso, sino qué es lo que sucedía. Si analizábamos el lado que estaba en la parte exterior, ¿qué decíamos? Al no haber campo magnético, la integral de Ampère ahí era 0. ¿Estábamos de acuerdo? ¿Sí? En los lados que estaban perpendiculares al toroide, perdón, al solenoide, también eran 0, pero ¿cuál era la causa, el motivo y razón de eso? ¿De qué, profe? Estamos analizando un rectángulo donde uno de sus lados está dentro del campo magnético, o sea, dentro del solenoide. El otro lado, el paralelo a ese, está fuera del solenoide. Decíamos, bueno, que el lado que estaba afuera, en la ley de Ampère era igual a 0, debido a que el campo magnético allí era 0.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. En los dos que están así, que son que cierran el rectángulo en la parte superior y en la parte inferior. Ahí también era cero. ¿Y cuál era la causa, motivo, razón de esos, de que fue ahí fuera cero? Porque el campo es perpendicular a la trayectoria, digamos. Por ahí, no sé. Bueno, el campo es perpendicular a la trayectoria seguida por la corriente, ¿cierto? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de eso? A ver. ¿A qué se denomina valor eficaz o RMS? Como el valor equivalente que produce el Ah, mismo trabajo que Al, el mismo valor de corriente continua. era un al valor, valor no era cuadrático, un valor que estaba entre el valor pico y el valor medio. Sí, claro, al bueno. valor cuadrático medio de esa magnitud eléctrica. Es el que produce la misma cantidad perdón. Si nosotros analizamos un circuito con una resistencia y utilizamos una